la hora de adorar al Rey, y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora, adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey, y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, lleno de su gloria y majestad. Él es el Rey. ¿No lo habían oído? Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, lleno de su gloria y majestad. Él es el Rey. Otra vez. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, lleno de su gloria y majestad. Él es el Rey. Ahora dígalo usted, hermano. De Israel. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, lleno de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, lleno de su gloria y majestad. Él es el Rey de Israel. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Señor, hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, Mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, Es
cierre sus ojos un momento. Si Él le ha hecho libre, quiero que se lo diga ahora con sus labios de corazón. Dígale: gracias, gracias. Gracias, Dios, me has hecho libre. Bueno, hermano, pues entonces vamos a la escritura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31, el envanecimiento de la razón. Si usted notó en la lectura, habla mucho de la sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría de Dios. Pero el tema clave aquí es que Dios, en su sabiduría, decidió que el hombre no lo conociera por su sabiduría, es decir, por la sabiduría de Dios. Pero hay una razón por la cual Dios lo hizo así, y eso es lo que vamos a exponer hoy. Así que necesito que preste atención para que usted aprenda y sepa por qué es que el hombre natural rechaza a Dios, ¿verdad? Y cómo Dios decide dar un giro diferente para predicar su mensaje o para exponer su mensaje, ¿no? Bueno, en los primeros 17 versículos ya sabemos que esta iglesia es una iglesia de Cristo. Son creyentes. Okay, eso lo establecimos claramente. Dice ahí: santificados, apartados para ser santos, ¿verdad? O llamados a ser santos, son creyentes. Dice el apóstol Pablo que esta iglesia tiene unos dones tremendos, espectaculares, enriquecidos por la riqueza de la gracia de Dios, todo don de toda palabra y de toda ciencia. Imagínense, esta iglesia gozaba de unos dones tremendos, y el don de palabra es del don de oratoria. Ellos sabían hablar bien, ¿verdad? Y expresaban bien y eran elocuentes, pero incluye el don de profecía, el don de lenguas. Todo eso son don de palabras, ¿no? Y el don de ciencia, dijimos, es el don de sabiduría y conocimiento. Escuche bien, esto es importante. Ellos tenían la sabiduría. Ellos tenían la sabiduría de Dios. Como vamos a ver hoy, si usted es creyente, si usted es un verdadero creyente, automáticamente usted tiene la sabiduría de Dios. Eso vamos a ver hoy. Entonces, el problema que tenía esta iglesia es que no estaban utilizando la sabiduría de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Había un problema de desunión o de división, ¿verdad?, en la iglesia, a pesar de que tenían todas estas cosas. Y dijimos que una iglesia se puede ver muy bien por fuera, una iglesia grande de muchos miembros, muchos ministerios, ¿verdad? Y decimos: ahí está Dios obrando. Y sí lo está, hermanos, no se equivoquen, sí lo está. Pero por dentro, internamente, la iglesia puede ser un desastre, un desorden. Pero Dios, Él permite que la iglesia siga operando porque quiere corregir estas cosas en la iglesia. Él no va a parar sus ministerios por los errores que nosotros cometemos, hermanos. Entonces, quiero llamar su atención un momentito aquí a Gálatas capítulo 5, donde hay otra iglesia que también tienen problemas. Esto no era único para la iglesia de Corinto. Y hoy en día hay muchas iglesias que tienen problemas. Y esto es lección para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos. Dice Pablo ahí a los Gálatas, en la iglesia de Galacia: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué viene esto? Pues los Gálatas también se estaban, como lo describe aquí, ¿verdad?, mordiéndose, comiéndose los unos a los otros. Entonces él dice: no, esa no es la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira lo que dice ahí: mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, si esta cosa no se corrige, la iglesia deja de existir, se van a consumir unos a otros. Ese es el punto de Pablo, ¿no? Y más tarde, los versículos 25 y 26 de Gálatas, Pablo exhorta a vivir en el Espíritu, ¿ok? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos decir: no, yo vivo por el Espíritu. Usted tiene que demostrar que está viviendo por el Espíritu. Usted tiene que andar, que vivir en el Espíritu, desechando toda carnalidad. Ahora, versículo 26, importante.
No nos hagamos vanagloriosos. Esa palabra es importante. Vamos a ver la palabra vana hoy muy profundamente. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La iglesia de Galacia tenía este problema. Y esta palabra vanagloriosos es clave para entender lo que está sucediendo, igual que en la iglesia de Corinto, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que el síntoma era división, era desunión, y se veía en forma de favoritismos. Yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿verdad? Y tenían sus grupitos ahí, ¿no? Ahora, las cartas de Pablo a las iglesias se le llaman las cartas doctrinales. ¿Por qué? Porque Pablo ahí expone mucha doctrina. A los Gálatas, a los Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, usted va a ver doctrina, se llama la carta doctrinal. Pero vemos también como estas cartas también son para corregir. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Es claro. Entonces quiero presentar este concepto de que la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios es tanto para informarnos a nosotros, es decir, darnos doctrina, sana doctrina, pero también para formarnos, ¿verdad? O para transformarnos. Y esta sección aquí es precisamente lo que Pablo quiere traer a colación. Quiere que los corintios sean transformados, que dejen la desunión, ¿verdad? Después, más tarde, vamos a ver mucha doctrina en esta misma epístola. Pero la palabra de Dios, como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para 4 cosas. ¿Qué dice ahí? Enseñar, redarguir, instruir en justicia. Hay 4 cosas ahí. Si usted agrupa estas cosas, ahí claramente está el propósito definido de la palabra de Dios para nosotros. Enseñar e instruir, eso apunta a ¿qué? A informarnos, se nos está enseñando, ¿verdad? Se nos está instruyendo. ¿Instruyendo en qué? En la sana doctrina, ¿ok? Y redarguir y corregir, esto va con transformarnos. La palabra te redarguye, por eso dice que es espada de 2 filos, penetra hasta el mismo tuétano, hasta la médula del hueso. ¿Usted sabe dónde está la médula del hueso? Adentro del hueso. Entonces penetra el hueso completo, ¿verdad? Te redarguye, te transforma, ¿verdad? Y te permite crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, después Pablo, después que expone el problema, él mismo da la solución. Él mismo da la solución diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? Dígame usted, ¿Cristo está dividido? No, una sola fe, un solo espíritu, un solo Dios, Padre de todos nosotros, un solo bautismo. Somos una iglesia, todos estamos unidos en Cristo Jesús. Cristo no está dividido. Entonces, Él da la solución, miren a Cristo, no me miren a mí, no miren a Pedro, no miren a Apolos. Miren a Cristo, pongan sus ojos en Cristo. Esa es la solución. Bueno, entonces, al final de esto, Pablo trae el concepto de bautismo. ¿Por qué? Porque sigue haciendo preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Verdad? ¿O acaso fueron bautizados, en el nombre de Pablo? Esas son las preguntas retóricas. Entonces aprovecha ahí Pablo y dice, gracias a Dios que yo no los bauticé o no bauticé a muchos de ustedes. Porque imagínense, si hubiera bautizado a muchos de ustedes, entonces sería peor el problema. Esa es la connotación aquí, ¿verdad? Y habla del bautismo, ¿no? Y al final en el versículo 17... Pablo sigue la hilación y dice, porque a mí el Mesías no me envió a bautizar, sino a ¿qué? A evangelizar. Yo no soy Juan el Bautista, él tenía ese ministerio. A mí me enviaron a evangelizar, ¿ok? Hasta ahí tenemos claro la solución del problema, ¿verdad? Vamos a mirar a Cristo.
Y yo, Pablo, soy ministro de Cristo, apóstol de Cristo, y mi misión es predicar a Cristo. ¿Ok? Ahora, mire lo que añade aquí. Aquí está la clave, porque esto sigue completamente por los próximos 4 capítulos. ¿Ok? Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa palabra es importante. Entonces, habíamos dicho que el evangelio es simple. No se puede venir a predicar el evangelio de la cruz con palabras de sabiduría humana. Esa es la clave. Esas son palabras vanas. No se puede predicar el evangelio con la sabiduría del mundo, con filosofías. Vamos a ver todo esto hoy, hermanos. Con filosofías humanas. Otro término que se utiliza es silogismos. Opiniones, tus propias opiniones, tu propio razonamiento, tu propia retórica. Así no se puede predicar el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Tiene que venir automáticamente por la sabiduría de Dios, no del hombre. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y quiero, vamos a ver la palabra vana un momentito, para que usted vea el contexto, ¿verdad? Primero, vamos a definir la palabra sabiduría en términos bíblicos, ¿verdad? El contexto bíblico. Si usted va al griego original, la palabra sabiduría es Sofía, así como el nombre de Sofía, ¿verdad? Por ejemplo, filo ya sabemos lo que es, ¿verdad? Amor filial, ¿se acuerdan? Bueno, filosofía es amor por la sabiduría, ¿ok? Así que la palabra sabiduría es Sofía, filosofía es amor por la sabiduría. Y usted sabe que en la historia los griegos tenían tremendo amor por la sabiduría. Es la cuna de la sabiduría. El platonismo, Aristóteles, Sócrates, Sófocles y yo no sé cuántos más filósofos salieron de ahí, ¿verdad? Y amaban la sabiduría humana. Acuérdense, Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en Grecia, en el corazón de Grecia, que amaban la sabiduría humana, la buena oratoria, la buena retórica, la lógica, ¿verdad? Ellos se asombraban de cómo los hombres hablaban, ¿verdad? Y si eran buenos filósofos, pues los admiraban a los hombres. Ese es el contexto que estamos viendo aquí, ¿ok? Ahora, cuando dice Pablo que así no se predica el evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo, la palabra vana, vanidad, en el contexto bíblico, escuche bien, contexto bíblico significa vaciarse. Eso es lo que significa la palabra vana, vaciarse. Es decir, tú tienes algo que posees y te vacías de ello. Tú tienes un conocimiento, te vacías, no quieres tener ya ese conocimiento, ¿no? Es ser privado de algún contenido, algo que tú tienes, pero te privas de él, ¿ok? Este es el significado de la palabra vana, que es importante para que lo entendamos, ¿ok? Ahora, hay un precioso libro en el Antiguo Testamento que se llama Eclesiastés. Y vamos a ver lo que dice Eclesiastés, que fue escrito por el sabio Salomón, el hombre más sabio de la historia de la humanidad. Dice Eclesiastés 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo, y todo es vanidad. ¿Okay? ¿Qué está diciendo ahí Salomón? Si usted sigue leyendo al final, él da la solución a esto, ¿verdad? Todo en esta vida es vanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque esta vida es temporal. Nuestra propia vida es vanidad. ¿Usted sabía eso? Porque la poseemos en estos momentos, pero en algún día nos vamos a vaciar de nuestra vida, ¿verdad que sí? No la vamos a poseer más. Por eso es que todo es vanidad. Entonces Salomón, explicando, dice, ¿de qué te vale estar trabajando tanto para acumular cosas? ¿De qué te vale trabajar tanto para hacerte más grande y más poderoso si al final todo es vanidad? De todo eso te vas a vaciar. Todo en esta vida terrenal es temporal. Ese es el concepto de Salomón aquí, ¿no? Ahora, versículo 9 de Eclesiastés capítulo 1.
Mire lo que dice el sabio Salomón aquí, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Y usted me puede decir, pero Kenny, ¿cómo es posible? Mira hasta dónde ha llegado el hombre, toda la tecnología que tenemos hoy en día, todas las cosas nuevas. Vanidad. Porque eso va a dejar de existir, hermano. Usted y yo vamos a dejar de existir. La tecnología va a dejar de existir en un momento. Y por más cosas nuevas que invente el hombre, todo sigue igual. Hasta que venga el Señor Jesucristo. Ahí sí que se va a acabar todo, hermanos. Y ahí sí vamos a ver la verdadera vanidad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es este concepto para que no se haga vana la cruz de Cristo, no? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Es lo siguiente, preste atención por favor, porque esto es la base de todo lo que vamos a dar hoy. Para que no sea vaciada el mensaje del Evangelio, la eficacia del Evangelio, no sea vaciada. Es decir, si tú predicas el Evangelio con palabras de sabiduría humana, le estás quitando el poder al Evangelio. Lo estás vaciando de su eficacia. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. ¿Está claro, hermanos? ¿Está entendido? Ok. Entonces, el argumento de Pablo es que el Evangelio es simple, ¿verdad? Y no se debe predicar con palabras de sabiduría humana, porque eso es lo que el mundo busca, eso es lo que los griegos buscaban. Mira qué bonito habla esta persona. Mira la retórica y la lógica. ¡Wow! Tienes razón. Y eso hace vana la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque depende de la persona que lo expone y no del mensaje en sí. Esto se ve en la política, hermanos. Tantos políticos que hablan bonito, ¿verdad que sí? Y la gente dice, ay, qué bonito habla ese político. Mira qué bien. A veces hasta su apariencia, como el que tenemos aquí en California, ¿verdad? El niño bonito, el pretty boy, ¿verdad? Mira qué bien habla esa persona. Ay, yo voy a votar por él. Oye, pero tú escuchaste lo que dijo. No, yo solamente me fijé en su apariencia y en su retórica, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que está detrás del mensaje? No me importa, voy a votar por él. Entonces, si uno viene a predicar el Evangelio con palabras de sabiduría humana, le va a quitar la eficacia al Evangelio, lo va a vaciar de su eficacia, porque la gente va a mirar al hombre y sus palabras y su sabiduría y no el contenido del mensaje en sí. ¿Está claro, hermanos? Ok, bueno, pues entonces con este trasfondo podemos entonces empezar en el versículo 18. Ahora, quiero enfatizar una cosita más. La dije más o menos, ¿verdad? Pero estamos en Corinto y la ciudad en Corinto en medio de Grecia, los griegos amaban la sabiduría, buscaban la sabiduría, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, con este trasfondo, Pablo lo que le está diciendo entre líneas es, ustedes tienen la sabiduría de Dios, ya se los dijo. Todo el don, pero no la están usando, están buscando la sabiduría del hombre. Entre líneas eso es lo que Pablo le está diciendo. Entonces dice, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Así que por esta razón, la palabra de Dios es necedad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque están buscando el significado, el contenido, el poder en la retórica de la persona, en las palabras de sabiduría humana de la persona y no en el mensaje en sí. Bueno, y los que se pierden, ¿quiénes son? Pues obviamente los que rechazan el Evangelio, ¿verdad? Y lo rechazan precisamente por su simpleza. Ahí están ellos tratando de ver cuán sabio es esta persona que está predicando, que está ¿verdad? Exponiendo un mensaje, cuán buena es su oratoria, cómo está explicando las cosas, cuán elocuente es, ¿verdad? Y cuando viene uno y dice, mira, Dios encarnó en forma de hombre, empiezan, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Dios pueda
pueda venir en forma humana, si la carne humana es corrupta. Eso es un Dios corrupto. Y además de encarnar, ¿verdad?, se hizo siervo y vino a servir. ¿Cómo? ¿Cómo que un Dios vino a servirnos? Eso no tiene sentido, eso es débil. Eso no es un mensaje sabio. Y además fue crucificado para el perdón de tus pecados y lo mío. Imposible. ¿Cómo que un Dios va a hacer eso? Eso es un Dios débil. Y ven ese mensaje muy simple, muy débil. Lo ven como necio. Lo opuesto a la sabiduría es necedad. ¿Verdad? Ven como necio, eso es un mensaje débil, por eso rechazan el evangelio. Porque están buscando sabiduría humana en el mensaje. ¿Me explico, hermanos? Ok. Ahora, aquí dice también, para los que se salvan es poder de Dios. Para los que reciben el evangelio, ¿verdad? Los que hemos entendido su simpleza. Su simpleza es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ok, bueno, ahora, es importante entender aquí el tiempo del verbo para nosotros los salvos o para los que se salvan. Es un tiempo presente de ese verbo, se salvan. Es una acción continua. Estamos siendo salvos. La traducción en realidad debería decir para los que están siendo salvos. Usted sabe que la salvación tiene 3 tiempos, ¿verdad? Fuimos salvos cuando recibimos al Señor. Estamos siendo salvos, santificados, apartados para Dios, transformados más y más a su imagen y seremos salvos en el futuro de la ira venidera, ¿verdad? A eso lo hemos explicado aquí, hermano, ya lo debe saber, ¿ok? Ahora, aquí vemos la salvación a tiempo presente y esto es importante basado en lo que hemos explicado, es decir, para lo que hemos recibido el evangelio, la eficacia del evangelio dura para siempre en nuestras vidas. Nunca su eficacia deja de ser en nosotros. Por eso es que no es vano el mensaje de Cristo para los que lo hemos recibido. Porque lo poseemos y nunca nos desprendemos de él. Porque por medio de ese mensaje estamos siendo transformados más y más a la imagen del Hijo, hermanos. Y nunca termina hasta el último suspiro. Nunca nos vamos a vaciar del conocimiento de Cristo. Amén, hermanos. Bueno, pues ese es el contexto ahí, ¿verdad? Ahora, versículos 19 y 20 hace unas referencias al Antiguo Testamento, al profeta Isaías. Isaías 29, 14, si lo quiere apuntar por ahí, e Isaías 44, 25. Me puse a investigar un poquito. Y Pablo cita a Isaías 28 veces en todas sus cartas, 28 veces. 20 de esas 28 aquí en Primera de Corintios, imagínense. Así que vamos a hacer mucha referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, y esos pasajes, si usted nota, son pasajes proféticos apuntando a un futuro. Mire, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos. Eso en un futuro, ¿verdad? Ahora, si usted va al contexto inmediato de Isaías, está hablando de los falsos profetas, de los pseudo profetas, que Isaías contendía con ellos, le decía al rey, viene la destrucción, el Señor va a destruir a Jerusalén, vienen los babilonios. Y estos falsos profetas decían, no le hagas caso a este, porque nosotros tenemos el templo de Dios, tenemos la casa de Dios, y Dios no va a dejar que su casa sea destruida. Así que no le creas a este. Entonces Dios le dice a Isaías, mira, tú ves esto, a estos falsos profetas yo voy a destruir su sabiduría. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo, haciendo cumplir lo que tú dices, Isaías, y no lo que ellos dicen. Así se va a mostrar que ellos no son profetas. Y así va a destruir Dios, y destruyó en ese tiempo la sabiduría de estos supuestos sabios. Ahora, eso vino también en el tiempo de Jesús. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando los judíos rechazan al Mesías, de esto vamos a hablar un poquito. Israel no quiere creer. No, tú no eres el Mesías. Y Dios dijo, yo voy a probar que mi hijo es el Mesías. ¿Cómo lo hizo? Pues resucitándolo, hermanos. Y probando que Él es Dios. Y destruyó la sabiduría
de todos esos judíos escribas de la ley, fariseos, que se creían tan sabios en todo, ¿no? Y hoy en día es igual. Hoy en día es igual, hermanos. Dios sigue destruyendo la sabiduría de los sabios. Vamos a dar claramente por qué es así hoy en día y cómo lo hace. Esto viene más tarde, ¿no? Entonces Dios destruye todo esfuerzo humano, escuche bien esto, por entender el mundo como es, por explicar los propósitos del mundo. Hemos dado aquí varias veces lo que llamamos las preguntas existenciales. Esto tiene que ver con filosofía, ¿verdad? Hay 5 preguntas existenciales básicas, ¿verdad? Ok, ¿quién soy yo? Eso es una. ¿De dónde vengo yo? Eso es 2. ¿Para qué estoy aquí? Pregúntese usted eso, ¿verdad? Y ya que estoy aquí, ¿cómo voy a vivir aquí? ¿Quién me dice las reglas de vivir aquí? Y la número 5, ¿a dónde voy? Porque todos vamos a morir. Entonces el mundo ha tratado de contestar estas 5 preguntas por miles de años. De ahí sale la filosofía griega. Y después vienen los filósofos de Europa, ¿verdad? Y la edad del alumbramiento, y tratan de contestar estas preguntas con sabiduría humana, y Dios dice, no se puede. No se puede, ¿verdad? No vamos a poder entender la resurrección de Cristo, la encarnación de Dios, el ministerio de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo con sabiduría humana. No se puede. Imposible. No vamos a entender lo que se trata la vida en sí, del propósito, por qué estamos aquí, nuestra identidad, quiénes somos, ni cómo debemos vivir, ni a dónde vamos, con sabiduría humana. Porque el Señor así lo determinó. ¿Okay? Versículo 21 es el versículo más importante de toda esta exposición. Lo vamos a dar levemente aquí, en estos momentos, y después al final vamos a regresar ahí. Dice, por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo no dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría. Ahora, el contexto ahí usted le puede añadir de Dios. Se lo voy a repetir. Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo dejó, esa es clave, de conocer a Dios mediante la sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces dice, agradó a Dios, por esta razón, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura o necedad de la predicación. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Pero hay una razón para esto. Y aquí sutilmente Pablo empieza a decir, mira, Dios en su sabiduría reveló al mundo lo que el mundo tenía que saber, pero el mundo, viendo la sabiduría de Dios, conociendo la sabiduría de Dios, dijo, no. ¿Qué hicieron? Se vaciaron de su razonamiento. Ahí vemos la palabra vana. Se envanecieron en sus razonamientos. Yo sé que hay un Dios, en pocas palabras, pero yo rechazo eso, me vacío de ese conocimiento. Y Dios dice, ¿así? Pues ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a enviar apóstoles, mensajeros, pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, para que simplemente prediquen mi mensaje. Y el que quiera creer, que crea, y el que no crea. Eso fue lo que hizo Dios, ¿okay? Porque el hombre rechazó la sabiduría inicial de Dios. Esto lo vamos a ver más en detalles, ¿ok? Bueno, entonces versículo 22, dice Pablo, ahí hay un porqué, ¿verdad? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿ok? Bueno, acaba de decir que el mundo ve la sabiduría de Dios, pero no lo conoce como a Dios. Entonces Dios dice, voy a mandar predicadores para que por medio de esta locura sean salvos los que crean. Y Pablo dice, esto es así porque los judíos no van a escuchar un simple mensaje porque buscan señales. Y los griegos no van a escuchar el mensaje porque para ellos es locura, como expliqué, ¿verdad? Ahora,
Los judíos piden señales. Esto está claro en Mateo 12, 39 al 40. Cuando le piden una señal al Señor Jesucristo, danos una señal. ¿Por qué? Porque los judíos buscan señales, hermanos. ¿Ok? Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, del profeta Jonás. Y se le explica ahí claritito, mire. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, más claro no canta el gallo, hermanos. Entonces, ahí el Señor estaba diciendo, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Esa es la señal que les va a dar. Pero ¿vieron esa señal los judíos? No la creyeron. La vieron y no la creyeron. ¿Ok? Ahora, los griegos buscan sabiduría, como ya expliqué, sabiduría humana. Por eso rechazan el mensaje, ¿no? Versículos 23 y 24, dice Pablo, pero nosotros predicamos al Mesías crucificados. El evangelio es simple, se trata de predicar a Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje del evangelio, hermanos. Nosotros no nos dejamos llevar por señales ni sabiduría humana. Y lamentablemente hay muchas iglesias hoy en día que prestan una sobreénfasis a las señales y unas manifestaciones y buscan manifestaciones del Espíritu y yo no sé, gritando, brincando, hablando según ellos en lenguas y todas estas cosas. No sé, yo no soy juez de nadie, eso es entre ellos y el Señor. Pero aquí claramente nos está diciendo Pablo que ese no es el mensaje del evangelio. Pues qué bueno que hay dones como lo tenían los corintios, qué bueno, pero eso no es el evangelio, hermanos. No lo es. Nosotros no tratamos de poner el evangelio por filosofías humanas ni tampoco señales, hermanos. Nosotros no hacemos eso. Solo predicamos a Cristo y este crucificado. Simple y sencillo el evangelio. Simple. Entonces Pablo dice aquí que este evangelio para los judíos es tropezadero, ¿verdad? Rechazan al Mesías. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos esperaban. No es el Mesías que ellos esperaban. Esperaban este Mesías conquistador, político, militar, que venía con espada, hermano. Ya esto lo hemos explicado muchas veces. Venía a conquistar el imperio que estuviera en poder en ese tiempo, que era Roma, a restaurar el reino de Israel sobre todas las naciones. Este sí es el Mesías. No entendieron que el Mesías vino a servir. El Mesías vino a morir por tu pecado y el mío para que tuviéramos salvación y vida eterna. No lo entendieron. Resucitó, les dio la señal. No, pero este no es el Mesías porque no conquistó. Todavía estamos bajo los romanos. Por eso es que el mensaje es tropezadero para los judíos. Y esto está profetizado en la Escritura. Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora escuche bien, en Mateo 21, 43 y 44. Antes de esto, ahí en Mateo 21, el Señor cita exactamente, literalmente este salmo. La piedra que desecharon los edificadores. Y le dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Piedra de tropiezo para los judíos. Ahí está, hermanos. Ahí está. Y para los griegos, pues locura, como ya hemos dicho, ¿verdad? Rechazan el evangelio porque no pueden soportar la idea de este Dios que encarna en forma humana y se hace siervo y se fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo que ese Dios? Ese Dios es débil. Eso es tontería, eso es necedad. Tú no eres sabio. Rechazan el mensaje, ¿verdad? Versículo 25, hermanos. Aquí hay algo interesante.
Dice, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Un momento. Lo necio de Dios y lo débil de Dios. Les pregunto, ¿hay necedad en Dios? ¿Hay debilidad en Dios? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo que lo necio de Dios? Claro, no hay debilidad ni necedad en Dios. Dios es sabiduría perfecta y total. No hay nada más sabio que Dios, hermanos, ni lo habrá. Y no hay nada más fuerte que Dios, ¿verdad? Bueno, esto es una ironía, lo que se llama una ironía. Pablo está describiendo la necedad y debilidad, o la supuesta necedad y debilidad de Dios, para comunicar realmente que no hay tal cosa. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, los que se pierden, los que rechazan el evangelio, tanto judíos como griegos, y cuando digo griego es todo el que no es judío, ¿verdad? Pues nos llaman necios a nosotros. Llaman necio al mensaje, lo llaman débil, como acabo de explicar. Un Dios débil, un Dios que se dejó crucificar, ¿verdad? Eso es necedad, eso es debilidad, eso no es sabiduría. Al mensaje del evangelio le llaman débil y necio. Y Pablo está diciendo, mira, eso que tú llamas débil y necio es más fuerte que cualquier mensaje poderoso que el hombre te pueda dar en su sabiduría humana. Y es más sabio que cualquier hombre que venga a darte un mensaje y tú creas que ese hombre es el más sabio de todos. Lo que tú llamas débil y necio es más fuerte que cualquier cosa en este mundo. Ese es el contexto aquí, ¿verdad? Por eso Pablo dice, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. El mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo es más sabio que cualquier exposición de filosofía humana. Es más fuerte que cualquier mensaje poderoso que cualquier persona pueda dar. Ese es el contexto, ese es el mensaje de Pablo. ¿Ok? Entonces, el plan de salvación de Dios es infinitamente superior a cualquier filosofía humana. ¿Por qué, hermanos? Mire, porque resuelve el problema del hombre. Contesta las 5 preguntas existenciales. Yo le voy a dar una tarea. Tome esas 5 preguntas. Escriba esas 5 preguntas. Y mire a la cruz de Cristo a ver si no están contestadas todas ahí. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo debo vivir? ¿Y a dónde voy? Las 5 están contestadas en el mensaje del evangelio. Es más sabio y más poderoso que cualquier mensaje que te pueda dar el hombre, porque resuelve el problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que el hombre es un pecador y está separado de Dios. Eso es lo que significa estar muerto en tus pecados. Estás separado de Dios. Pero viene Cristo con el mensaje de la cruz y reconcilia a Dios con el hombre. Por eso ese mensaje es más poderoso que cualquier otra cosa, mis amados. En Romanos 5:1 nos dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Paz reconciliatoria. El hombre y Dios ahora son reconciliados por medio de ese mensaje. No hay sabiduría humana, no hay mensaje humano más poderoso que esto. Porque ninguna sabiduría humana, ningún mensaje humano resuelve este problema. Ninguno te va a dar paz con Dios. Ninguno te va a reconciliar con Dios. ¿Ok? Y ese mensaje, escuche bien lo que voy a decir, hermanos. Ese mensaje, ese plan que fue preparado, diseñado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? No es una idea, no es una filosofía, no es un cuento ni una fábula. Es un plan que ya se completó en una cruz hace 2000 años. Y tenemos evidencia histórica que eso fue así. No son meros cuentos y filosofías. Es algo real y poderoso. Amén, hermanos. En Gálatas 3, 27 y 28,
Pablo nos dice que ese mensaje es tan poderoso que trasciende culturas, trasciende nación, lenguajes, todo tipo de hombres, seres humanos en la tierra, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, libre, varón, mujer, y usted le puede añadir lo que usted quiera ahí, ¿verdad? ¿Qué mensaje humano es más poderoso que esto, hermano? Dígame usted. Le reto a que lo busque. Busque cómo puede contestar la sabiduría humana el problema del hombre, ¿no? Ahora, versículos 26 al 28, aquí Pablo nos va a explicar cómo es que Dios destruye la sabiduría humana en estos tiempos, en los tiempos de nosotros también. Esto aplica también en los tiempos de Pablo, ¿ok? Y la prueba está simple y sencilla. Como el mensaje es sencillo, la prueba es sencilla. Y esta es la prueba. La gran mayoría de los verdaderos hijos de Dios, de los creyentes, de los que pertenecemos al reino de Dios, no somos tres cosas. Número uno, sabios según la carne. ¿Okay? La gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría, es decir, no poseemos esta inteligencia o sabiduría humana. No somos filósofos aquí, ¿verdad? ¿Aquí hay algún filósofo? Bueno, somos filósofos de Cristo, quizás, ¿no? ¿Verdad? No somos científicos, profesores académicos con doctorados, 2 y 3 doctorados, que la gente dice, wow, mira qué inteligente ese hombre, mira qué bonito habla, ¿verdad? La gran mayoría del pueblo de Dios no son así, ¿verdad? ¿Verdad que no, hermanos? Ok. Número 2, la gran mayoría no son poderosos. Es decir, la gran mayoría, yo me atrevo a decir que más del 98% en todo el planeta de los creyentes no son estas tres cosas. Poderosos, no tenemos posición de alto rango, ¿verdad? No tenemos posiciones de autoridad, de influencia en la sociedad, en el gobierno, ¿verdad? La gran mayoría no es así. Y número 3, la gran mayoría no somos de sangre azul. No nacimos con la cuchara de plata, ¿verdad que no? ¿Verdad? No somos nobles, no somos de la alta sociedad, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que personas que caigan en estas tres categorías no puedan venir a Cristo. Claro que pueden venir a Cristo. De hecho, tenemos ejemplos en las Escrituras. Crispo, el principal de la sinagoga en Corinto, se convirtió al Señor. Se fue con Pablo, él y toda su casa. Y ese hombre tenía una posición de autoridad ahí en la sinagoga. Erasto es otro ejemplo. Era tesorero de la ciudad de Corinto. Y se fue con el Señor también. Se fue con Pablo, ¿verdad? Así que estas personas, los sabios del mundo, los poderosos y los nobles, pueden venir a Cristo. Pero se les hace más difícil, yo creo, ¿no? ¿Verdad? Se les hace más difícil. Pero bueno. Bueno, ¿y por qué Dios lo hizo así? Bueno, versículo 29, para que nadie se jacte delante de él. Entonces, mire cómo Dios destruye la sabiduría de los sabios. El mundo ve a los nobles, los poderosos y los de sabiduría humana como los sabios y los fuertes del mundo. Y Dios dice, ustedes ven estas personas, yo voy a probar que ellos están incorrectos, que lo que ellos dicen no son. ¿Cómo? Pues mire usted, en todo el planeta Tierra se cree que hay 2 a ya casi 3 billones de cristianos. ¿Ok? ¿Y cómo es posible que no sigan la mayoría de la gente de la tierra a estos filósofos, a estos nobles y a estos sabios? ¿Por qué? Porque están incorrectos. Porque el poder está en el evangelio, está en el mensaje, y nosotros lo hemos recibido el mensaje. Y así hemos sido transformados. Y la gran mayoría de nosotros que no caemos en esta categoría hemos entendido
que el mensaje del Evangelio es poder de Dios y es sabiduría de Dios. No lo que ellos dicen. Así que Dios todo el tiempo está probando a estas personas, están equivocados, así como probó que los pseudo profetas en Isaías estaban equivocados. Y esto va a seguir sucediendo. Van a venir más y más señales, hermanos, créanme, que van a probar la existencia de Dios. Y cada vez se van a ir descubriendo, hasta la misma ciencia. Se están descubriendo cosas hoy en día que dice, pero es que esto no cabe en el modelo científico. No, porque el modelo científico tuyo está incorrecto. Entonces, esto va a seguir sucediendo. Va a seguir el Señor destruyendo la sabiduría de los sabios. Y esto no va a parar. Y va a culminar hasta el final cuando venga Jesucristo. Y todo ojo lo verá. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Ahí sí que queda destruida completamente, ¿verdad? Bueno, entonces Dios lo hizo así para que nadie se jacte. Usted se imagina. Le voy a dar algo hipotético. Imagínese esto. Una persona que llegue al conocimiento de Dios, al conocimiento del Evangelio, sin saber nada de Cristo, sin Dios intervenir, ¿verdad? Sin Dios atraerlo, como dice la Escritura, el Padre es el que atrae, sin el Espíritu Santo influenciando, simplemente por su propia cuenta. ¿Usted cree que eso sea posible? No, no es posible. Pero por eso es que Dios no quiere que la persona llegue a Él por su propia cuenta. Primero, es imposible. Segundo, porque entonces la persona podía jactarse. Por eso dice, para que nadie se jacte delante de Él. Mira, Dios, yo descubrí todo esto, todo este misterio, toda esta cosa. Yo resolví los misterios de la vida por mi propia cuenta. No te necesité a ti. Imposible, ¿verdad? Nadie le puede decir eso a Dios. Toda la obra es de Dios, mis amados. Tenemos un ejemplo en la Escritura. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, que el Señor le dio un sueño de un gran árbol. Él era el gran árbol, ¿verdad? Y todos los reinos y todas las aves y todos los animales se alimentaban y su sombra cubría un imperio tremendo. Y Daniel le dice, tú eres ese árbol, pero serás cortado. Y entonces Nabucodonosor estuvo 12 meses para arrepentirse. Y no le hizo caso a Daniel. Le dijo, mira, te van a cortar el reino. Y un día, ahí en el balcón de su palacio, miró la gran Babilonia y dijo, todo esto es mío. Todo esto lo hice yo. No necesité ayuda de nadie. Yo. Y dice que todavía no había terminado de hablar cuando el Señor lo mandó con las bestias del campo a comer hierba por 7 años, hermanos. Eso es lo que hace el orgullo y la jactancia. ¿Ok? Bueno, y versículos 30 y 31 nos dice claramente que la salvación proviene de Dios y solo de Dios. Toda sabiduría proviene de Dios. Todo viene de Dios. Nosotros no contribuimos ni una pizca. Así que no se jacte de nada, por favor. ¿Ok? Entonces nos dice, versículo 30, pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho. 4 cosas aquí, ¿no? 4 cosas que somos los que hemos creído este mensaje. Número 1, sabiduría. Instantáneamente, cuando usted viene a Cristo, instantáneamente usted se hace más sabio que el hombre más sabio de la tierra. Instantáneamente. Usted se hace más fuerte que el hombre más fuerte de la tierra. Usted puede predicar un mensaje más poderoso que cualquier hombre que no sea creyente en la tierra. Instantáneamente. ¿Usted lo cree? Pues empiece a creerlo si no lo cree, hermanos, porque es así. Aquí lo dice. El Señor nos hizo sabiduría de Dios, nos hizo sabios. Mientras tanto, la Escritura nos dice en el Salmo 14
que los sabios del mundo se hacen necios cuando no reciben el Evangelio. Y nosotros, que ellos nos consideran necios, realmente somos los sabios. El Señor vira toda esta tortilla, hermanos, ¿ok? Bueno, entonces número 2 dice, justificación. Cuando venimos a Cristo somos justificados, declarados justos. Esto lo hemos explicado muchas veces. Y esta justificación ahora nos hace aptos para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Porque estamos limpios y puros y sin pecados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Número 3, santificación. Ahí están las 4 cosas. Usted la puede leer, ¿verdad? Hemos sido apartados para Él. Hemos sido apartados para Él. Es un proceso vitalicio, como expliqué. Dura toda la vida. Estamos siendo constantemente transformados, renovados más y más a la imagen del Hijo. ¿Por qué? Por el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios. Nunca nos vaciamos de Él. Amén, hermanos. Nunca se hace vano, ¿no? Y número 4, redención. La redención apunta a una compra. Nos compró a gran precio, nos redimió porque éramos esclavos. Esclavos de la muerte, esclavos del pecado, ¿verdad? Y el Señor vino y nos compró y pagó un gran precio por nosotros, hermanos. Así que ahora le pertenecemos al Señor y Él mismo dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues ahí está. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Somos libres en Cristo Jesús. Libres para vivir una vida en abundancia, de victoria en victoria, de bendición en bendición, mis queridos hermanos. Y usted me puede decir, pero ¿cómo es que somos libres si le pertenecemos a Cristo? Si somos esclavos de Cristo, literalmente dice la Escritura. Somos siervos de Cristo. Pero es que esa es la verdadera libertad, hermanos. ¿O qué usted prefiere? ¿Ser esclavo del pecado, de la muerte o ser esclavo de Cristo? Amén, hermano. Pues entonces la verdadera libertad está en Cristo Jesús, que nos permite vivir aquí con todas las circunstancias y los problemas en un mundo caído, ¿verdad?, que tenemos. Nos permite vivir en victoria. ¿Por qué tiene que ser así, hermano? ¿Por qué tiene que por necesidad todo venir de Dios? Bueno, ya explicamos un poquito, para que nadie se jacte. Dios no quiere que el hombre confíe en sí mismo, ese es todo el asunto. No quiere que confiemos en nosotros mismos, en nuestra propia inteligencia, sabiduría, conocimiento, habilidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la perdición. Te vas a perder eternamente y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no te jactes, no confíes en ti. Mírame a mí, yo soy el que te traigo todo. Yo soy el que te ofrezco todo. Yo soy el que te salva. No te mires a ti mismo para salvarte, porque si no te pierdes. Por eso es que tiene que ser así. Esto refleja el amor incondicional del Señor para todas las personas, ¿no? Entonces no te jactes, porque te vas a perder. Dice la Escritura que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, en Efesios, dice ahí. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Fíjese, todo es de Dios. Y nos hizo sentar en lugares celestiales como si fuera poco. Ahorita mismo, todos los que estamos en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y por qué es esto? Mire, dice Pablo, para mostrar las riquezas de su gloria, las riquezas, abundantes riquezas de su gracia en nosotros. ¿Por qué? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Dios muestra las riquezas de su gracia por medio de esta salvación tremenda, hermanos. Justificación, redención, santificación, sabiduría son riquezas. Riquezas de la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Mírelo ahí. Y esto no es de vosotros. Esto es don de Dios para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, ¿no? Por eso al final cierra aquí, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Amén, hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Gloria a Dios. Vamos a cerrar, hermanos. Dije que iba a volver un poquito a uno de estos versículos, versículo 21. Quiero que presten atención, mis queridos hermanos, en estas lecciones que podemos aprender nosotros de aquí. El envanecimiento de la razón. Esto es terrible, terrible. Sabemos que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Okay? Como hay dos reinos, el reino del mundo, el reino de Dios, ¿no? El que se cree sabio en el mundo en realidad es necio. Eso es lo que dice la Escritura. Romanos 1:22. ¿Okay? Preste atención. Profesando ser sabios, el que se cree sabio en el mundo, se hicieron necios. ¿Por qué? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Bueno, para esa época eso aplicaba. Pero hoy en día, ¿por qué el hombre, o por quién o por qué el hombre está cambiando la gloria de Dios? Les digo, mis amados, el ser humano sabe que Dios es real, sabe que existe, en su corazón lo sabe, pero cambia la gloria de Dios por riquezas, por logros, por lujos, por la ciencia, por la sabiduría humana, hasta por tu misma familia. Vas a cambiar la gloria de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Desde el principio de la civilización humana, yo quiero que usted entienda, y usted puede buscar en la historia, desde que tenemos datos históricos, 5,000 años atrás podemos ir. En Mesopotamia, en Sumeria, la civilización ugarítica, que se han encontrado tabletas, desde ahí en adelante el hombre siempre ha creído en un Dios. Algunos es el sol, el otro algún animal, el otro una combinación de animales. Los egipcios tenían yo no sé cuántos dioses. Y siempre el hombre ha creído en un Dios, hermanos, siempre. Porque está esto en el corazón del hombre, es revelado en la creación misma, dice Pablo. Pero el hombre lo sabe y lo rechaza. Mire lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, exactamente, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Así que la sabiduría de Dios primero se revela en la creación. Pero el hombre dice, no, hay otra cosa, que esto vino por otra cosa. Así que el hombre rechaza la sabiduría de Dios. ¿Y qué ha venido sucediendo? Bueno, a través de la historia hemos visto como el hombre creía en Dios, no en el Dios de la Biblia necesariamente, pero creía que había algo superior. Eso lo sabemos todos. Los indígenas, los aztecas, los mayas, cualquiera, hermanos, ¿verdad? Ahora la ciencia del hombre ha venido avanzando. Y mientras más la ciencia del hombre va avanzando, la creencia en Dios va disminuyendo. Porque el hombre se está envaneciendo en su razonamiento y decide vaciarse del conocimiento de Dios y creer en la ciencia. Eso es lo que ha venido pasando a través de la historia hasta hoy en día y se va a poner peor, hermanos. Se va a poner peor, ¿verdad? Así que mientras más aumenta la sabiduría humana, la sabiduría de Dios en el mundo, debo decir, el conocimiento de Dios disminuye, descartando más y más la existencia de Dios. Bueno, y la sabiduría de Dios, pues volvamos a 1 Corintios, versículo 21. Se los voy a leer otra vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. ¿Ok? Dios en la creación le dio, expuso su sabiduría, le dio al hombre a que lo conociera por medio de la creación, ¿no? Pero como el hombre lo rechazó, entonces Dios dijo, bueno, pues lo que yo voy a hacer es cambiar la cosa.
Ahora yo voy a predicar el mensaje del Evangelio y el que quiera creer, que crea. Le llama la locura de la predicación. Ahora, no solamente es a través de la creación. El Señor después vino y encarnó. A través de su encarnación, Dios mostró su sabiduría. A través del ministerio de Cristo, Dios mostró su sabiduría. A través de la muerte y resurrección de Cristo, Dios mostró su sabiduría. Y el hombre sigue diciendo no, no y no. Bueno, pues como no quieres ver mi sabiduría en estas cosas, ahora lo que yo voy a hacer es enviar a mis siervos a predicar el mensaje simple y sencillo de la cruz. Para ti es necedad, pero es lo más poderoso que hay. Y si tú quieres creer, ahí está disponible. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. ¿Por qué el hombre rechaza la sabiduría de Dios? No importa en qué forma Dios se la quiera mostrar, el hombre la rechaza. Naturalmente es así. Bueno, la contestación está en Romanos 1:21. Escuche bien, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, ya dije, el hombre sabe que hay un Dios, lo sabe, ¿okay? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, aquí está, hermanos, sino que se vaciaron, se envanecieron en sus razonamientos. El envanecimiento de la razón del hombre. Y su necio corazón fue entenebrecido, mis hermanos. Y mire las 4 cosas que vemos aquí. Número 1, conocían a Dios. Habiendo conocido a Dios, saben que Dios existe. Número 2, no le glorificaron como a Dios. Lo rechazaron, no lo reconocen. ¿Por qué? Número 3, porque se envanecieron en sus razonamientos, se vaciaron de ese conocimiento. Por eso es que lo rechazan. ¿Y qué sucede? Se endurece su corazón. Y esto es progresivo. El endurecimiento del corazón, ya lo he dicho muchas veces. Mientras usted siga rechazando el mensaje de la cruz, más duro se va a poner su corazón. Aquí está claro. Y tenga cuidado, porque ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice que Dios a estos hombres que se envanecieron tanto y tanto y tanto y su corazón se puso tan duro, Dios los entregó. Los entregó, no hay esperanza, para hacer cosas que no convienen. Y ahí hay una lista de cosas que estamos viendo hoy en día muchísimos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. Eso lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Porque el hombre se va envaneciendo más y más. Esto lo vemos también, hermanos, y concluimos aquí, hermanos. Este es el mismo concepto de las parábolas. En Mateo 13, el Señor les habla en parábolas y les pregunta, ¿por qué les habla en parábolas? Por la misma razón. Y cita la gran profecía de Isaías capítulo 6. Esta profecía es citada 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 por el Señor y 1 por Pablo en Hechos 28. Y por la misma razón Pablo la cita. Los judíos rechazan sus mensajes y Pablo dice, ustedes son como los que profetizó Isaías. Y el Señor, ¿por qué le hablas en parábolas? Porque son como los que profetizó Isaías. ¿Y cuál es la profecía? Pues dice, el Dios le dice a Isaías, ve a este pueblo, a Israel, y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Exactamente, hermanos, envanecimiento de la razón. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto duro para recibir el mensaje. Eso aplicó en Isaías, eso aplicó en la época de Jesús, eso aplicó en la época de Pablo y hoy en día también. Yo me puse a pensar, hermanos, dije, bueno, en realidad el mensaje es tan simple, eso quiere decir que Dios es un Dios simple. Pero hay muchas cosas que no entendemos de Dios. Hay cosas complejas de Dios. ¿Cómo que Dios es un Dios simple? ¿Dónde está? ¿Cómo vemos esto?
Y el Señor me dijo, vete a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Igual que la creación es la imagen visible del Dios invisible, Cristo como ser humano es la imagen visible del Dios invisible. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mirar a Cristo, a ver cómo fue Cristo cuando estuvo aquí. 2 palabras, manso y humilde de corazón. No abrió su boca. Él pudo haberse defendido, azotado, torturado, escupido, sufrió el oprobio. Ese es Cristo. Pero usted sabe que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios es simple, Dios es humilde, Dios es misericordioso, bondadoso, lento para la ira, que guarda misericordias a millares, mis queridos hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, vamos a hacer un llamado a esas personas que no han recibido este mensaje y siguen rechazándolos semana tras semana. Si hay una persona aquí, yo te quiero invitar hoy mismo a que pases aquí al frente. No te quedes ahí, querido amigo y amiga, no te quedes ahí. Porque mientras más sigas rechazando el mensaje del Evangelio, más duro se va a poner tu corazón. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para que el Señor redarguya por medio de su palabra a cualquier persona aquí que necesite el mensaje de salvación. Si usted quiere venir aquí al frente durante la oración, adelante, por favor. Bendito Dios. Bendito Dios. No permita, Señor, que nadie se envanezca en sus razonamientos aquí. No permita, Señor, que te rechacen. Revela en sus corazones, Señor. Si hay alguien aquí, revélaselo con poder, Señor. Que puedan levantarse con libertad, sin vergüenza, Señor, y venir a recibir el mensaje de la cruz, simple y sencillo. Somos pecadores, necesitamos salvación, tenemos un gran problema, somos enemigos de Dios, estamos separados de Dios. Necesito arrepentirme, necesito mirar a la cruz para resolver este problema. Ayúdales a entender la simpleza de este mensaje, Señor. Y que vengan a ti, Señor, sin engaño de espíritu, con corazones contritos y humillados, Señor. Con mansedumbre y humildad, como tú lo fuiste, Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que hoy, Señor, tú redargullas, aunque sea una persona aquí, Señor. Tráelo, Señor. Trae a esa persona aquí al frente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos sabios, santos, apartados para ti, por habernos justificados y redimidos, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que este mensaje es lo más poderoso y lo más sabio que existe en toda la tierra. Gracias, Señor. Gracias por escoger a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es, Señor. Gracias, Señor, por escogernos a nosotros, Señor. Y ayúdanos así a seguir predicando este maravilloso mensaje con simpleza, porque es poder de Dios para salvación. A ti la honra y la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar alabando a nuestro Dios.
ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero